episodio especial donde vamos a analizar al Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI. Vamos a aplicar los conceptos que vimos en clase de teoría política, como el poder, el Estado, la democracia, el liberalismo y las crisis institucionales. Estamos aquí Romina, Santiago, Rafa, Sujei y Lina. Bueno, es importante mencionar que toda la información textual que les vamos a leer y compartir la obtuvimos de documentos oficiales del mismo PRI. Pero también entrará un poco nuestra parte del análisis, realmente lo que aprendimos en clase y realmente cómo es que nosotros vemos si lo que dicen en sus documentos oficiales se traduce de manera literal a la realidad o si es que realmente esto cambia y cómo esto lo podemos conectar con otros contextos y temas de clase y etcétera. Entonces vamos a poder comenzar con nuestro primer tema, que es ¿cómo entiende el poder? ¿Como Weber o como republicana? Bueno, revisando los documentos del PRI, nos dimos cuenta de que ellos entienden el poder como algo institucional, ya que no hablan del líder carismático ni del poder personal como Weber, sino de reglas internas, democracia, elecciones de dirigentes y participación de los militares. Según su estatus, cualquier militar puede competir por cargos internos y de elección popular. Eso es totalmente una visión republicana del poder, donde las instituciones, los procesos y la legalidad son lo que legitiman el mando. O sea, en pocas palabras, el PRI, en papel, dice que el poder no es del líder, es del partido y de sus reglas. Bueno, yo les traigo un ejemplo que podemos debatir, que es durante el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, el PRI reformó su sistema interno para reducir el poder personal del presidente dentro del partido, promoviendo más institucionalización. ¿Qué piensan de esto? Esto a mí me hace muchísimo sentido también con el tema que vimos de los tipos de gobierno, con un gobierno no democrático que realmente es el autoritarismo. Pues que nosotros vimos que la mayor característica de este es que pues sí, se trata de como pasar como una democracia, pero realmente esto no es así y sobre todo lo que más como me hace sentido con el PRI es que no importa realmente quién es el que se postule, cuáles son las ideologías, si es izquierda, derecha, capitalista, socialista, realmente quien importa ahí pues es el partido político y pues lo vimos, o sea, al final del día estuvimos más de 70 años que el PRI gobernó en México y pues sí me hace muchísimo sentido que procede. Son autoritaristas y podemos verlo con este ejemplo y pues es su forma de entender el poder. Sí, ahí también se toca uno de los temas que son las partes del Estado, que es la despersonalización del poder, en las que pues obviamente no importa como tal si se cambia el gobernante o no, lo que importa es que se mantengan las mismas ideas, que en este caso serían pues, los ideales del partido. Claro, y yo creo que en México vivimos esta situación muy fuerte, ya que siempre nos vamos por el partido en lugar del candidato, como que siempre es al partido al que llevamos más tiempo afiliados o al que nuestras familias más nos inclinan pero siento que tenemos que analizar más a fondo si el candidato por la presidencia de este partido que tanto queremos es la mejor opción para nuestro país. Y también ligándome a lo que dijo pues, mi compañero Lino, de la despersonalización del poder, también lo vimos con lo que era un caudillo, o sea, no necesariamente necesitamos pues, idolatrar pues, a alguien, simplemente como me dijo mi compañera Romina, al partido. Sí, bueno, entonces para resumir este tema, creo que pues, la teoría sí se cumple bastante con la realidad en este punto y pues vemos cómo se puede relacionar con todos los temas que ya mencionamos. Y a pesar de que pues, el PRI, como tú dijiste, duró 70 años, pues no elegimos más bien a una persona, sino elegimos Al partido Al y a sus partido y a ideales, las claro. ideas. Sí, a lo que creemos que estaba funcionando. Sí. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, les propongo, que es cómo entiende el Estado realmente el PRI. Aquí nos vamos a pasar un poquito a los conceptos de economía, política y de la forma interna y externa. El PRI, al parecer, entiende al Estado únicamente en tres niveles. El primero es el Estado político, que es la base de la democracia, la representación y el gobierno como tal. Esto, pues como lo podemos ver en la tablita que nos presentaron en clase, es sobre el realismo político, que pues se tienen que tienen que pasar cosas dentro del partido, dentro del Estado, para que se pueda, para que de ahí se vayan construyendo poco a poco y de ahí se forma el Estado, pues cosa que vemos muy claramente. O sea, lo que pasaba dentro del partido político era lo que afectaba dentro, pues bueno, a todo el país. Claro. El segundo nivel pues habla sobre la economía, que insiste en la justicia social, la reducción de las desigualdades y la intervención estatal estratégicas. Desafortunadamente, pues creo que este punto, aunque lo tengan en sus documentos oficiales, pues realmente no es así, porque cuántas veces no hemos escuchado la frase, sí, pero el PRI robó más. Entonces, pues la verdad es que nada que ver con la justicia social, la desigualdad, nada que ver. Realmente pues se dedicaron a intereses propios.
Y por último, Perdón que te interrumpa, es lo que vimos en la última clase, yo creo, ¿no? Con lo de las... No me Sí, acuerdo cuál que era el tema. prefieren Los intereses propios, Sí, los intereses propios los pusieron por encima de querer el bienestar común. sí, el bienestar común, y aunque sí se puedan enfocar un poco en sus intereses propios, pues igual pueden hacer un esfuerzo para que no se vea tan reflejado y eso los ayuda a mantener el poder, pero pues claramente como se pudo ver en 2012, esto no se vio nada reflejado ya que lo hicieron descaradamente, lo que hizo que después de que perdieran el poder y lo pudieran retomar, lo volvieran a perder demasiado Bueno, rápido. pero a ver, esto les duró 70 años, o sea, Sí. sí lo Sí. lograron esconder Pero- bien. Sí, pero después de esa época, cuando Sí. lo logran perder y lo retoman, es cuando ya se ve que Sí, no, no, y la no verdad se es que vio no la pensas. ¿Cuál es la realidad actual? Realmente el PRI ahorita pues no pinta para nada. No, Realmente, ¿qué decimos de otros partidos políticos? Son los PRI de antes, o sea, Sí. los... O sea, Morena son los mismos candidatos que tuvo el PRI en su época, nada más que ahora en otro partido. Sí, o sea, la verdad es que ahorita pues, el PRI tiene una crisis, Sí. como podemos ver. De Y bueno, identidad más que nada. exactamente. Y por último, habla un poquito sobre la economía, tanto interna, pero un poquito más externa. Según esto, el PRI reconoce que la globalización, las relaciones de México con otros países y pues la necesidad del Estado, de las políticas internacionales, pues realmente creo que esto sí es un tema que el PRI puede cumplir. Recuerdo muchísimo en el sexenio de Peña Nieto, que pues él estuvo duro y dale tratando de buscar la inversión china, o sea, de que China viniera a invertir así en México, cosa que nunca logró, pero pues creo que sí lo cumple un poquito, ¿no? O sea, También en el sexenio Salinas de Gortari, ¿no? Que vimos Bueno. que incluyó a México en el Tratado de Libre de Comercio porque quería la globalización completa del país. Pero yo creo que esta parte también de la globalización entra ya en las crisis del Estado. sí, creo que pues sí. Entonces, resumiendo un poquito este tema, creemos que el PRI cumple dos de estos puntos, que es el realismo político y la economía global. Ujú. Y, Lo de la política. y la política interna, pues realmente es lo que no cumple. Y ahora yo quiero traer a tema los atributos del Estado según los informes del PRI. Bueno, el PRI habla de soberanía, de fortalecer el Estado de Derecho, de la importancia de la representación democrática y que del Estado debe garantizar algo que para ellos es básico, la justicia social. Que la neta yo creo que pues no lo cumplieron. Pero bueno, 4 aspectos importantes de cómo el PRI tomaba pues los atributos del Estado. Y también pues yo quiero pues compararlos como con el sexenio que estamos viviendo ahorita, también con Andrés Manuel. Y bueno, el primero es la soberanía, que la neta pues yo quiero que todos opinen que si se respeta la soberanía actualmente o no. Actualmente yo creo que no, porque pues claramente dependemos excesivamente Estados Unidos. de Estados Unidos. Claro. Y por ejemplo, en el gobierno creo que fue de López Portillo, si no mal me equivoco, pues dependíamos enteramente pues, del petróleo, que al final estaba, el precio pues estaba dado al mercado, a la compraventa, a la demanda, y pues al final creo que pues, nos dimos cuenta que realmente no teníamos una soberanía. Claro. No, pues ahorita cualquier problema con Estados Unidos se nos cae el país completamente. Sí, dependemos totalmente de factores externos. Sí. Sí, entonces pues yo creo que aunque en la teoría nuevamente el PRI diga que la soberanía es como su top y súper importante, pues Sí, no la cumple para nada. sí. Ahora el siguiente atributo es la legalidad, que creo que también ahorita estamos pésimos. Estamos pésimos y realmente pues creo que es algo que también veníamos arrastrando desde los sexenios del PRI. Sí. Siguiente tenemos la democracia, que pues la verdad yo creo que está ahorita en un declive Totalmente. y o sea no podemos decidir nosotros y ya. Y ahora el bienestar. Perdón, yo me quisiera regresar un poquito a la democracia, pues yo creo que el PRI es uno de los peores ejemplos sobre la democracia. Sí, con las votaciones de Salinas de Ajá, Gortari. las votaciones claro. realmente no es un buen ejemplo. No. Y además, regresando un poquito a la democracia, yo creo que lo que hemos visto pues ahorita no ejercemos la democracia en absoluto. Con la reforma al Poder Judicial vimos que por más que se dijo que fue una votación, o sea, ejerciendo la democracia, vimos que fue una total farsa, ¿no? Sí, yo también. Sí, estaban ya asegurados los que iban a ser jueces y magistrados. Sí. Y bueno, por último, Y por último, que creo que es el que más sufrimos, es el bienestar. Ya que pues creo que ahorita más que nada la riqueza de México está dividida solo en el 10% de la población. De los 150 millones de mexicanos que vivimos, más de la mitad vive en pobreza extrema. Ujú. ¿Y alguien quiere comentar algo más? pues bueno, yo creo que, no lo sé, un poquito del bienestar en el ámbito del PRI. Siento que hubo presidentes que
lo pudieron hacer Mejor. mejor. También hubo presidentes que quisieron intentarlo. Recuérdame este ejemplo de Salinas de Gortari, que tuvo esta parte, ¿no? Sí, de la solidaridad. Lo social, Ajá, que fue también un de la fracaso guerra. total. Ajá, de la guerra contra el narco. Realmente a lo mejor yo puedo decir que el PRI lo intentó, más no lo logró. Claro. Por lo menos lo intentó. Sí, pero yo creo que quisieron abarcar muchas áreas sin realmente medir las consecuencias a largo plazo. Pues justo como lo que vimos también ahorita en la clase, de que, pues por ejemplo, tomando el ejemplo de Salinas, que pues quiso hacer la guerra contra el narco, pero pues él no sabía, o sea, no sabía cómo ganarles en sí, solo lo intentó, más no pudo. Sí, yo concuerdo. Bueno, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? Sí. Es el... Bueno, ahora vamos a revisar el tipo de Estado en el que se podría ubicar el PRI, ya que podría ser ya sea pluralista o elitista, y en ese caso a mí me parece que lo que busca el PRI es ser un partido más pluralista, pudiendo considerarse incluso pues, progresista, ya que en el PRI se habla muchísimo de inclusión, igualdad, participación social, tanto de mujeres como de jóvenes, y pues, de comunidades incluso indígenas, lo que nos habla que es un Estado completamente pluralista, en donde diferentes grupos, pues lo que se busca es darles esta importancia y no solo enfocarnos en los más privilegiados. Aunque también pues sabemos que esto es sobre el papel y en la práctica pues pueden existir estructuras jerárquicas dentro de la sociedad que pues la verdad a mí me parece que el PRI sí en la realidad da un enfoque en el que sí pues busca darles este enfoque a estas minorías. No sé si ustedes lleguen a la misma conclusión que yo. No, yo creo que al contrario, yo creo que en la práctica el PRI se caracterizó por ser un partido sumamente elitista. Creo que sí fue el término que estamos diciendo, Sí. el término de elitista, pues que en la élite es que siempre los mismos estemos en el poder, que siempre la misma minoría esté en el poder. Pues simplemente ahorita. Ajá, y pues ¿qué pasó? Los 70 años que fueron los mismos en el poder, y pues yo creo que esa es una definición sumamente clara del elitismo. Sí, yo nada más me quiero regresar un poquito a la guerra contra el narco, que dijimos que fue con Salinas de Gortari, pero fue con Felipe Calderón, que fue presidente por el PAN. Nada más quería aclarar esta situación. Sí, y bueno, yo creo que ahí pues, desacuerdo un poquito contigo, compañero, en que realmente yo creo que el PRI en la práctica es un partido sumamente elitista. Sí, y eso lo vimos desde siempre. Ellos mismos ponían a quien ganaba y lo vimos en las elecciones de Salinas de Gortari. Sí, siempre fueron realmente... Que hasta el mismo partido estaba dividido y al final pues fue lo que lo fracturó. Bueno, Pues el siguiente tema, ¿no? Sí, no creo que ahí podemos concluir este tema. Bueno, el siguiente tema es la crisis del Estado, que como les decía hace un momento, la globalización es un factor primordial en esto, ya que obliga al Estado a adaptarse a nuevas realidades económicas y tecnológicas, que era lo que decíamos que hoy tristemente dependemos mucho de otros países, principalmente de Estados Unidos, y como que hemos dejado un poco ese nacionalismo a un lado como por querer siempre estar complaciendo al vecino, ¿no? Y luego... Pues simplemente nos sentimos inferiores. Sí, pues Sí. es como el hermano mayor, considero, Sí. que tenemos. Y siempre vemos para arriba, no siempre queremos aspirar al que está arriba de nosotros. Sí, pues literalmente también están arriba. Literalmente, territorialmente están arriba. Territorialmente están arriba de nosotros. En segundo plano, reconoce la crisis de identidad interna, que es justo el tema que tocábamos, que es eso de sentirnos inferiores. Yo creo que el Estado debe responder a la desigualdad y a la violencia, igual que a nuevas demandas sociales y a falta de confianza ciudadana. También veíamos en clase que las políticas no sirven si la ciudadanía no las adopta o no las acepta, ¿no? Porque al final de cuentas, pues quién sabe mejor lo que necesitamos que nosotros, que somos los que vivimos las crisis. Pues sí, yo ahí la verdad es que considero muchísimo, o sea, comparto mucho ese punto. Sí, yo creo que todos llegamos a la conclusión que pues, o sea, pues, es la realidad en la que estamos viviendo. Y Sí. la verdad es que es una realidad que Da tristeza. da Sí. tristeza y que venimos arrastrando pues desde los mismos tiempos del PRI, no solo desde 2012. Yo creo que desde siempre. Desde antes, Desde sí, siempre. desde siempre. Y también creo que, bueno, esto lo hemos visto en economía, pero México tiene todos los factores, o sea, está en todos los sectores bien posicionados Sí, para claro. poder ser potencia mundial y para poder sobresalir, pero pues no más por estos dos factores que tanto nos afectan no lo logramos, ¿no? Bueno, el PRI plantea una salida que es fortalecer las instituciones, ampliar los derechos y modernizar el Estado, que bueno, yo creo que en teoría está muy bonito, pero en la práctica pues ya hemos visto que les fallan muchas de estas cosas, ¿no?
como modernizar el Estado, ya lo intentaron en otros sexenios y pues no fue la mejor solución o el mejor plan. Sí, yo creo que también desde la teoría, pues como vimos en las campañas de Peña Nieto que decían somos la nueva generación, somos los nuevos jóvenes, queremos modernizar. Sí, con el tema del neoliberalismo, Y todos de los terminaron neoliberales hablando de lo y, mismo. sí, Y todo, y regresamos pues a la misma a lo base. mismo. Ajá. Bueno, vamos con el siguiente punto, ¿les parece? Pues siento que ya, Rafa, se nos está terminando un poco el tiempo. Pero tenemos que terminar los temas. Entonces, profe, si nos permites, vamos a continuar con nuestro podcast, si no lo quiere escuchar. Pues simplemente lo hacemos más cortito. Sí. Bueno, Lo vamos a vamos a intentar hablar un poco rápido de esos temas, pues Sí. por la cuestión es más que nada del tiempo. Pues Bueno, si ya ahorita entonces- se nos viene un poco encima. Pero pues, Continuamos. continuaremos. El próximo tema es la relación con el liberalismo político. Bueno, si revisamos bien los documentos del PRI, estos adoptan valores que son totalmente del liberalismo político, ya que son, o sea, libertad, democracia, participación, derechos, soberanía, soberanía popular y legalidad. O sea, no se van al liberalismo económico extremo, pero sí mantienen la idea de un Estado constitucional y democrático. Pues un rápido comentario que pues ya mencionamos anteriormente es que pues esto es sobre el papel, lo que pues dice el PRI pues sobre ellos mismos, pero pues ya nos damos cuenta en la práctica que por ejemplo en puntos como la democracia, incluso la participación, pues es algo que la verdad no se va a ver reflejado en el país, no se ha visto reflejado y pues la verdad yo en lo personal pienso que no se va a ver reflejado pues de aquí a mucho tiempo. Claro. No, y ahorita Estamos en una vemos crisis que- muy grande como para que se vea ya. Sí, no. Y bueno, por la soberanía popular, pues yo creo que no en los tiempos del PRI. No existió. No existió. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la relación del PRI con el capitalismo. El PRI realmente acepta el capitalismo, mas no lo deja libre, es decir, no son un partido pues liberal en ese punto. El PRI se considera sobre la economía mixta, que es decir, que no es liberal, no es neoliberal, pero tampoco socialista, sí ve por el estado del bienestar, pero con tintes capitalistas. Y yo creo que pues esto es realmente creo que esto sí lo de llevar Sí, a me la parece práctica. bien. Claro, O sea, yo creo que retomando el sexenio de Salinas de Gortari, yo creo que fue la época del PRI donde más se aplicó esta relación con el capitalismo, ¿no? Sí. Ya que con la privatización de las empresas públicas, pues se abrió muchísimo la economía y se modernizó el modelo productivo. Sí, pero por ejemplo con el sexenio de Portillo, pues vimos todo lo contrario, que Sí. el Estado era mayor de todo. Sí. Yo creo que pues sí, se han visto un poquito mixtos y creo que regresamos un poquito al tema del autoritarismo, que realmente no importa quién es, no importa la ideología, que lo que importa es el partido. Sí. Bueno, y ahora, consiguiente, tenemos la relación con el socialismo. Aquí el PRI no adopta el socialismo como modelo, pero sí incluye elementos del socialismo democrático. Por ejemplo, las políticas redistributivas, la prioridad en derechos sociales, que esta me parece que pues se ven pobres en eso. Sí. La igualdad, que también pues me deja que desear, más que nada. El acceso universal de los servicios y la protección de sectores vulnerables. Bueno, yo vi que en el sexenio de Echeverría, que incrementó mucho el gasto social, yo creo que fueron los sexenios en los que más se destinó este capital a la ayuda social, en salarios, en la protección estatal y a los grupos más vulnerables de nuestra población, usando políticas claramente socializantes, ya que pues en otros modelos políticos no se ve esta ayuda a la área social tan grande, ¿no? Sí, pero yo creo que al final del día como nuevamente el PRI es parte de la historia de México y tenemos tantos sexenios que podemos analizar, vamos a encontrar sexenios en los que podrían tener tintes más capitalistas, otros más socialistas, unos más sociales, unos más capitalistas. Yo creo que podemos analizar de todo y vamos a tener ejemplos de todo. Sí, pero yo creo que lo que más claro nos queda es que el autoritarismo nomás nunca se dio en el PRI, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, ya como penúltimo punto vamos a tocar, si ya lo habíamos mencionado, si esto podría ser progresista o tradicionalista, y pues el PRI en la teoría sobre el papel, pues podría decirse que es una mezcla de estos, ya que pues, en sus documentos actuales defiende pues igualdad, diversidad cultural, tanto sexual, todo esto, la participación juvenil y de la mujer, pues dándoles como que ese enfoque, pero también pues mantiene una narrativa pues de ese nacionalismo, pues mexicano tradicional, que es revolucionario y pues es la historia básicamente de nuestro país. Entonces pues así, pues oficialmente el PRI se va a colocar como una diversidad, pero yo creo que sí se va más por lo tradicional y pues por el elitismo que se ha visto durante sus sexenios en pues todos los que ha estado en el poder. Sí, porque al final de cuentas está muy arraigada a las raíces históricas de México.
Sí. Sí, o sea, como que intentaron ser progresistas, pero la verdad es que siempre fueron tradicionales, o sea, siempre fueron de que México y su historia. Y bueno, ya como último tema vamos a... Antes de que termines, yo quiero darles un dato curioso sobre Echeverría, justo. A ver. Bueno, ¿saben cuál fue la matanza de Tlatelolco, no? Claro. Sí. Bueno, en el sexenio de Díaz Ordaz, él era el secretario de Gobernación Ajá. Ajá. y justo Echeverría fue el actor intelectual de esa matanza. Sí, sí es cierto. Bueno, como dato globito, informativo. Sí. un dato globito. Bueno, ahora sí, para terminar, como último tema es cómo entiende la democracia. El PRI maneja 3 niveles de democracia, que es la democracia interna, que son las elecciones de dirigentes, la participación de militantes, procesos y reglas claras. Como segundo escalón tenemos la democracia representativa, que es su relación con elecciones, candidatos y cargos públicos. Y como último escalón tenemos la democracia social, que es la justicia, la inclusión, la igualdad y participación de grupos que históricamente han sido excluidos. Así que pues para el PRI en general la democracia no es solo votar, es participación más representación más justicia social, que esto, bueno, hasta me da risa, ¿no? Como que no. Y yo, bueno, les traigo un ejemplo, que en 1999 el PRI realizó por primera vez una elección interna abierta para elegir candidato presidencial, que fue con Francisco Labastida, que eso es un ejemplo real de democracia interna, pero ya nosotros viendo así como que ejemplo real, como que me queda la duda, ¿no? ¿Qué tan real fue esta democracia? Sí, a mí también me queda muchísimo la duda de... Yo creo que nada. Pues simplemente con Salinas, ¿no? Sí, es que claro. yo creo que me ese fue el acuerdo. ejemplo de que la democracia en el Partido Revolucionario nomás no existe. Sí. Yo me enteré de esa cosa por Narcos, por la serie Narcos mismo. Sí, justo, era lo que comentábamos en Sí. clase. Recomendada. Bueno, ya vamos a dar nuestro cierre, que en conclusión, bueno, analizamos todos los documentos oficiales de este partido y encontramos que es un partido que se define como revolucionario en su idea del poder, pluralista en su visión del Estado, liberal en lo político, moderado en lo económico y progresista en lo social, si es que se puede decir de esta manera, ¿no? Sus textos buscan construir la imagen de un Estado fuerte, democrático, incluyente y con responsabilidad social, pero bueno, ya les dejamos a ustedes la pregunta de qué tanto creen que sus documentos oficiales estén aterrizados a la realidad. Pues bueno, creo que ha sido todo. Decir que nos disfrutamos mucho esta actividad, Sí. entendimos muy bien. Muchas gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Bye.